de egreso de los futuros y de los estudiantes de ingeniería. El Consejo Federal de Decanos de las Facultades de Ingeniería de la República Argentina, reunidos en congresos, proponen que las ingenierías desarrollen competencias, y una de ellas es la resolución de problemas, porque el ingeniero en su futura vida como ingeniero va a tener que resolver problemas. El punto es que no van a ser los problemas que nosotros resolvemos en esta asignatura. Son otros problemas multicausales, multifactoriales, digamos, de muchos factores que afectan al problema, y son problemas complejos los que tienen que solucionar los ingenieros, y seguramente tendrán el auxilio de profesionales que van a trabajar con cada uno de los ingenieros, de otros profesionales. El Consejo Federal de Decanos hacen hincapié en que, hacen hincapié en que primero uno tiene que definir si lo que está frente a uno es un problema. Entonces, una vez que reconoce la situación como un problema, entonces pasa a la segunda parte, que es, bueno, el análisis de todo el contexto de la situación y para la resolución, y llegar a una conclusión y a una resolución. Ese sería uno de las competencias que son competencias que se van adquiriendo a través del desarrollo de habilidades y capacidades a lo largo de todo el trayecto de formación. Y también hay otra competencia que tiene que ver con la comunicación oral y escrita. Los futuros profesionales van a salir digamos, al campo de trabajo, y tienen que tener mínimamente una buena habilidad para comunicarse, no solamente con los profesionales de la misma área, sino también con profesionales de otras áreas. Fundamentalmente, los ingenieros se relacionan con los químicos, con los biólogos, con los médicos, con los odontólogos, con los psicólogos, con los abogados. Se relacionan con muchos profesionales, y para eso tienen que tener una mínima noción de qué es lo que quieren consultar o por qué piden la ayuda. Fundamentalmente, concretamente, mejor dicho, en química, a veces hay cuestiones químicas y uno tiene que saber a quién ir a recurrir para poder darle una mano. Nosotros en esta cátedra tratamos de impulsar la resolución de problemas y que sean vistos por los estudiantes, algunos de esos problemas que sean vistos como problemas para analizar, si no son ejercicios que tienen en cuenta los temas dados, o que son ejercicios para comprender mejor los conceptos teóricos, pero en realidad la cátedra de química, no, por el tiempo que tiene y por el nicho que le han dado en esta facultad, no dispone de un ámbito de tiempo y de espacio para discutir problemas sociocientíficos, o sea, problemas que realmente le importan a la sociedad y que sean explicados o que sean resueltos o tendientes a resolverse a través de la ciencia. No podemos, no lo hacemos, simplemente planteamos
algunas situaciones problemáticas que tienen que ver con cuestiones físicas, químicas y físicas, pero circunscripto al desarrollo de la asignatura. ¿Qué es un problema? Bueno, hay ejercicios que se repiten en la bibliografía y que los estudiantes estudian como para encasillar las resoluciones, es decir, bueno, esto se resuelve así, esto se resuelve de este modo, y acá empiezo por esto. Sin embargo, cuando al alumno se le presenta una situación a resolver que para él es novedosa, en ese momento al alumno se le genera un problema. Ahí es cuando tiene realmente frente a él un problema, algo que nunca ha visto en la presentación y entonces lo tiene que resolver de alguna manera. Cris, ¿estás por ahí? Pero justo te iba a preguntar exactamente lo mismo. No estoy segura. No la escucho más. Si Ahí se desconectó. Ahí se desconectó. se cortó. Sí. Se le cortó. Vamos a esperar un segundito que pueda reiniciar. Sí, por ahí aprovecho para redondear una idea que a mí me parece importante. En general, a esta altura del curso, es como que los estudiantes, no digo ustedes, los que están acá presentes, pero otros que los antecedieron, dicen, profe, pero ¿para qué tanta palabra? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué esto? Pero bueno, nosotros, como les decía Cristina, creemos que es algo que pueden llevarse hasta el egreso y a su vida profesional. Por supuesto que en el tiempo lo pueden ir perfeccionando mucho más, pero es la idea de que para comunicarse efectivamente y tomar una decisión y expresar esa decisión en un grupo interdisciplinario, ustedes van a tener que justificar de alguna manera. Y una buena forma de justificar es este modelo argumental de Toulmin, que nosotros usamos en la cátedra, que venimos trabajando hace bastante, y sobre el que hay bastante material. En el libro está, y específicamente ahora durante la pandemia, Cristina armó el archivo ese que les presenté al principio, donde ustedes pueden ir viendo las distintas partes en ese archivo. Voy a ver si lo esperamos un minutito y si no lo empezamos a mirar juntos. En algún momento va a volver, Cristina. Ahí volvió. Creo que puse la mano en un lugar donde no la tenía que poner. No, yo justo estaba diciendo, en algún momento va a volver Cristina, digo, si no, empezamos a ver el texto de las argumentaciones, pero llegaste. Sí, pero bueno, vamos directamente a empezar con el Power. Y, ay, pero qué placer, se puso toda la pantalla negra, se ve que corté algo, qué sé yo, porque el internet no se cortó. Eso me llama la atención. No sé, bueno, qué sé yo. Las cosas, bueno, entonces, ¿algún alumno escuchó algo de esto que acabo de decir yo, del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, el CONFEDI? ¿Qué es lo que sugiere a las carreras de ingeniería? ¿No?
Sí, se llegó a escuchar algo, profe, de eso, lo que contó. Que se cortó después. ¿Les comentó? No, sí, se escuchó todo lo que contaste, Cris, pero me parece que Cristina ahora está preguntando si ustedes lo habían escuchado antes, si oyeron hablar del Confedi, de las competencias. No, yo jamás. ¿No? ¿Esa era la pregunta, Cris? Claro, claro. Sí, se escuchó todo, pero si antes de esto lo habían escuchado. Claro, el punto es si algún docente les habló de las habilidades, las competencias, si... Bueno, en realidad todos los docentes de ingeniería hemos presentado desde el 2014 en adelante, sí, 2014 en adelante, los programas de las actividades curriculares y están escritos en objetivos que son que el alumno adquiera determinadas habilidades. Lo que yo les quería decir es que dentro de las competencias, por eso la imagen de esta diapositiva, están las competencias específicas que tenemos que desarrollar en los estudiantes, y los estudiantes deben demostrar que las adquieren, y son específicas porque son de la química. Por ejemplo, poder explicar la propiedad de una sustancia o de un material, poder utilizar la tabla periódica. Cris, escucha, preguntan en el chat, vos estabas compartiendo, ¿ahora estás charlando o querías compartir también la pantalla? Sí, la voy a compartir. Estaba charlando, pero bueno. No, me parecía, pero bueno, justo preguntaron y... No, está bien, tienen razón. Entonces, lo que yo les decía es que hay competencias, las competencias se desglosan en capacidades. Y esas capacidades o habilidades, los docentes de cada una de las asignaturas que ustedes cursan deben desarrollarlas en el aula, a través de los talleres, a través de las evaluaciones, a través de los seminarios. Entonces, en esta diapositiva, ¿por qué puse la tabla periódica? Porque una competencia específica sería el manejo de una tabla periódica. Si nosotros logramos que ustedes puedan acceder y comprender una parte y el uso de la tabla periódica, bueno, es una competencia que adquieren en química y que, bueno, esa competencia la van a adquirir para toda su vida. Hay otras competencias que también son específicas, como la resolución de un problema de estequiometría. La estequiometría es típica, es la parte matemática de la química. Comprobar que un sólido volatiliza y colocar un mechero, una tela de amianto, un recipiente Pirex, armar un dispositivo para sublimar un sólido, como está en la figura, es una competencia específica de la química. Manejar un tubo de ensayo a la llama de un mechero también es una competencia específica. Ahora, si uno quiere utilizar las teorías de la química para poder explicar fenómenos y para poder explicar distintas reactividades químicas o propiedades, bueno, también son competencias específicas. Y por último está la escritura científica. La escritura científica no es una competencia exclusiva de la química, sino que es una habilidad que tendría que atravesar los 5 años de formación de un ingeniero. Permitirle a los estudiantes expresar sus ideas
a través de textos que son textos científicos, no una tesis, no estoy hablando de una tesis o de una tesina, estoy hablando de textos científicos en el ambiente escolarizado, digamos, la ciencia escolar en la universidad, y que tenga una coherencia y una contundencia que realmente haga la diferencia entre lo que es un texto de opinión de lo que es un texto científico. Entonces, la escritura científica tiene varios componentes y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, hay competencias que son específicas, puntuales, que son características de la misma asignatura, y hay competencias que son, o capacidades, que atraviesan la trayectoria universitaria. Y hay muchas más, obviamente. Nosotros elegimos dos, la resolución de los problemas y esto de la comunicación oral y escrita. Bien, entonces, en los exámenes se valora muchísimo no solamente cómo el estudiante resuelve aritméticamente una situación, sino también se valora muchísimo la estrategia que utiliza, los marcos teóricos que utiliza, la justificación de sus procedimientos y cómo concluye. Y todo eso, aunque para ustedes es la resolución de un ejercicio numérico, viene a ser también un texto científico. Nosotros vamos a hablar de propiedades de las sustancias, que ya las presentamos. Estas diapositivas no son nuevas, ya las hemos presentado. Y queríamos decir qué tenemos que saber para poder escribir un argumento. ¿Qué es lo que debe contener el texto para que sea completo, convincente, coherente, correcto, científico y riguroso? Todas esas características del texto, ustedes tienen que poder demostrar que las aplican, o sea, que sus textos contienen esas características, porque nosotros valoramos cada una de ellas en una evaluación final. Fundamentalmente las evaluaciones de acreditación, que son las segundas evaluaciones que se toman en el primero y en el segundo llamado de fines del cursado. Entonces, que tiene que ser completo, y bueno, ahí sí, tiene que ser completo. Que tiene que ser convincente, quiere decir que el docente puede llegar a decir, este alumno no solamente ha estudiado, sino que ha comprendido cómo aplicar todo lo que ha estudiado. Que tiene que ser coherente. Y la coherencia a veces no lleva a resultado exacto. Acá no hay ningún resultado exacto. Pero a veces el estudiante es coherente porque le falta algún dato o alguna parte del texto. Pero lo que hace es coherente. También tiene su valor. Tiene que ser correcto dentro de la ciencia escolar que enseñamos. Tiene que tener rigurosidad científica. No se puede hablar con la misma terminología con que yo le hablo al que me vende gasolina o al que me construye una pared. No, lo tengo que hablar con términos rigurosos específicos de la asignatura. Entonces, para eso nosotros tenemos un modelo que habla de los corpúsculos, corpuscular, de las partículas constitutivas y de la energía que hace falta para que esas partículas o se queden atraídas en el estado sólido o que se separen para transformarse en un líquido
o que se separen aún más para transformarse en un vapor, o para que se atraigan para transformar un vapor en un líquido. Esas partículas constitutivas, ¿qué energía necesitan para poder separarse unas de otras ante una perturbación del cuerpo que estoy estudiando? Tiene que ver con la fragilidad de las sustancias, si las sustancias son dúctiles. Todo eso tiene que ver con el estudio interno de la materia. Y para eso vamos a trabajar con las partículas constitutivas. Y vamos a estudiar fenómenos que tienen como principal protagonista a esas partículas constitutivas y fenómenos que tienen como protagonista a partículas elementales o subatómicas que son los electrones. Los aspectos energéticos entonces tienen que ver con las fuerzas atractivas entre las partículas constitutivas o la aplicación de un campo eléctrico. Y aquí tenemos lo que yo les decía de un modelo de explicación científica coherente, convincente, completo, que tiene partes, tiene componentes, 4 componentes principales. ¿De dónde parto y a dónde llego? Parto de los datos para llegar a la conclusión. Parto de los datos para llegar a la conclusión. Los datos que elijo no son cualesquiera. No pueden ser cualesquiera. Tienen que ser datos determinantes para que yo pueda concluir en una respuesta que es la que me están pidiendo. No cualquier dato. Obviamente esos datos tienen que estar suficientemente justificados. Y esa justificación bien puede provenir de la misma experiencia en el laboratorio o de la lectura de un texto o de los libros o de internet. Puede venir de diferentes fuentes. Nosotros, debido al tipo de consignas que damos, generalmente esa justificación se refiere a los aspectos energéticos, que son macroscópicos también. Y esa justificación tiene que tener un porqué. Y ese porqué está dado por un fundamento teórico. Por supuesto que la conclusión puede estar siendo influenciada por otros factores que nosotros no tenemos en cuenta. Por lo tanto, nosotros siempre hablamos de probabilidad. Es probable que ocurra lo que ocurra. Entonces, el calificador que le pongo a la conclusión es y probablemente, o es muy probable, o quizás llegue a esta respuesta. Entonces, los datos van a venir de tablas, van a venir de cómo identifico yo a la sustancia, si la sustancia es simple o descompuesta, si es simple, si es metálica o atómica, si es compuesta, si es iónica o una sustancia red atómica o es una sustancia, simple, también puede ser molecular, o si es molecular, si es binaria, si es ternaria, si es cuaternaria, si es un óxido, si es un hidróxido, si es una sal. ¿De qué estoy hablando? De sustancias, para poder después hablar de materiales. Si yo puedo clasificar esas sustancias, hoy tengo todos los elementos para clasificarlas, por lo menos elementos que tengan que ver con el número de átomos, con el número de elementos que componen la sustancia, desde el punto de vista de las funciones químicas, desde el punto de vista de las partículas constitutivas que
da el diagrama de flujo que las constituye. También puedo saber los estados físicos de la materia. Y para eso utilizo un material complementario que tiene que ver con propiedades físicas, mecánicas y eléctricas de las sustancias que se encuentran en el campus, en la plataforma, y que habla de los cambios de estado, que habla de la volatilidad, que habla de la viscosidad, que habla de las propiedades mecánicas de tracción para separar, compresión para unir, que habla de la dureza, nuestra química más adelante, acá dice la dureza del material es la expresión macroscópica de la resistencia que oponen las partículas constructivas a ser separadas, que es, a ver, son definiciones que no las vamos a encontrar en Wikipedia, por ejemplo. En Wikipedia van a tener una definición física de la física. Acá, cada definición está conteniendo a la partícula constitutiva. La dureza, después la estabilidad, después la maleabilidad. Está hablando de las propiedades eléctricas. Y luego, en este mismo documento, los autores del documento pusieron un modelo de argumentación. Está en el libro, está extraído del libro. Y que habla de qué son los datos, qué es la conclusión, cómo justifica y fundamento ese pasaje de datos a esa función, qué son las pruebas experimentales, en qué captación está todo esto, qué conceptos hay que tener en cuenta para terminar con una explicación resuelta. Entonces, y acá, cada uno de los ejercicios están extraídos de los exámenes. Estos ejercicios extrajeron de los exámenes de pandemia. Entonces, el autor de texto se pregunta, por ejemplo, para este ejercicio, pero ese ejercicio está recuadrado. Sí, se ve perfecto. Bien. Dice, ¿cuáles de los fórmulas, cuál es la fórmula, elegiría para ser usado como herramienta de corte? Escribe una argumentación científica que avala la elección. Bueno, entonces el estudiante, o sea, el autor de texto se pregunta, ¿qué significa que sea para tratar de material? Herramienta de corte. Entonces después se pregunta, ¿qué contesta esta interpretación? ¿Qué características tiene que poseer esa planta para procesar como herramienta de corte? Para revertir la herramienta de acero, por ejemplo. Entonces, esa pregunta tenía que contestarse. Y así, como todos, con la aplicación, la implementación y con concluye. Después hay otros ejercicios que tienen que ver con la parte del manualito. Después hay otros ejercicios que tienen que ver con la parte del micrófono. Después hay otros ejercicios que tienen que ver con las constantes, cuáles pueden ser factores de la propiedad eléctrica. Bueno, y así termina el número con todo lo que tiene que ver con la volatilidad. Y luego ese ejercicio que son los exámenes para sacar el número cuando se evalúa en soledad o en la clase de conocer. En definitiva, a mí este documento que ha colocado en la plataforma desde el año 2020 me es útil para esto que acabamos de decir. ¿Cuáles son las propiedades? Después, la energía
energía que está involucrada en el fenómeno. Después, ¿qué pongo como fundamento? ¿Cuáles son los fundamentos? Y los fundamentos tienen que ver con los modelos teóricos de la física, los observables. Puede haber pruebas que hagan de esa conclusión una conclusión mucho más categórica. Esto es así, y la prueba la tengo porque lo comprobé en el laboratorio y de otras cosas. Hay pruebas que reafirman que fortalecen esa conclusión. Esto vendría a ser una manera de poder explicar y poder expresar todo lo que involucra una situación que se lleva o que necesita de una conclusión para la resolución. Bien. Ustedes preguntarán, bueno, pero eso es teórico. No siempre es teórico. No sé a qué se llama teórico, pero bueno. Puede ser que esto mismo se aplique para la resolución de problemas. Y justamente el proyecto que acabamos de terminar en el año 2018 tenía que ver con esto. Pero tenía que ver con esto en la resolución de problemas numéricos. Por eso, en la plataforma van a encontrar resueltos problemas donde están justificados, donde están colocados los datos, donde están colocadas escritas las justificaciones, donde está colocado el fundamento y donde está colocada la conclusión o respuesta. Todo esto forma parte de la resolución de un ejercicio que tiene números. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? ¿Y esto es práctico? No, es química. ¿Cómo resuelvo yo un ejercicio con números aplicando este modelo llamado argumental? Que en ese momento nosotros no lo llamamos de esa manera, sino que pusimos en la plataforma, vamos a empezar a escribir ejercicios resueltos que tienen, ustedes van a ver, todas las justificaciones, todas las maneras posibles de resolverlo, los distintos caminos para resolverlo. Y siempre van a partir de datos. Siempre va a haber justificaciones y siempre va a haber conclusiones o respuestas. Bueno, con respecto a las propiedades eléctricas ya hablamos que tenemos que saber cuál es la diferencia entre conductores de primera y de segunda y cuáles son buenos conductores y malos conductores. Esa es la cuestión de las propiedades. Entonces ahora los invito a que lean rápidamente por arriba el documento que Verónica les dijo que estaba en la semana 7, que dice problemas para resolver en clase. Por favor, díganme si lo están viendo, no acá, sino si lo están viendo en sus computadoras a través del campus. Sí, sí. Bien. Son problemas, yo sinteticé los problemas en estas diapositivas. Está el 1, que pide que justifique la respuesta. Está el 2, que pide que clasifique a las sustancias. Está el 3, que indique, que justifique
Está el 4, que pide una explicación para cada respuesta. Está el 5, que pide cálculos, ejemplificaciones, que diga por qué. Está el 6, que dice argumente si está o no de acuerdo con las afirmaciones. Está el 7, que pide que argumente. Y el 8 también. Quiere decir que lo que ustedes están viendo son problemas, ejercicios, en donde queremos que ustedes nos demuestren si cada una de estas habilidades y otras más, estas habilidades se llaman habilidades de la comunicación. ¿Saben clasificar? ¿Saben qué quiere decir argumentar? ¿Saben qué quiere decir describir? ¿Saben qué quiere decir justificar? ¿Saben qué quiere decir indicar, escribir? Sí, por supuesto, ejemplificar. Esos términos que son términos del lenguaje científico y del lenguaje cotidiano, en química adquieren una significación muy importante. No es lo mismo describir esta pantalla que ustedes están viendo que describir qué pasa cuando se calienta un sólido en un tubo de ensayo a la llama de un mechero. Y no es lo mismo. ¿Qué tengo que decir cuando describo? Bueno, describo y en parte en esa descripción utilizo una terminología que es inherente al trabajo de laboratorio de química. Ejemplo. Yo estoy describiendo lo que ocurre en un tubo de ensayo. En el tubo de ensayo yo coloqué un líquido y cuando coloqué un sólido, el tubo se llenó de burbujas. Entonces el alumno dice, ¿qué dice el alumno cuando describe ese tubo? Dice, se colocó en un tubo de ensayo una solución acuosa de tal cosa, ácido clorhídrico, y se sumergió un trozo de magnesio. Luego de un tiempo, sosteniendo el tubo con una pinza de madera, observé el desplazamiento de un gas. Está describiendo, pero a su vez está utilizando una terminología que no la utiliza si eso mismo le pasa en su casa, haciendo algo parecido con otros reactivos. Digo, en química uno describe con determinados términos, explica con términos provenientes de un mundo que no veo, que son propios de las teorías científicas. Clasifica según el marco teórico que tiene detrás cuando uno clasifica. Acá la palabra combustible tiene un marco teórico, tiene una definición propia. Entonces no puedo clasificar a la sustancia en combustible y no combustible según lo que a mí me parezca o lo que yo vi desde que tengo uso de razón. No, tengo que pensar qué significa para mí que sea combustible o no combustible. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con el problema número 3. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? ¿Hay algún alumno que se quedó en la clase o todos se fueron, Vero? No, estamos. ¿Cuántos están? ¿La mitad, la cuarta parte? No, Cris, se acaban de ir los dos.
Pero estamos muy bien. Están Bueno, atentísimos, quieran empezar a trabajar. bien. Vamos a leer la pregunta. Yo la tengo acá, a ustedes no los puedo ver, pero bueno, la pregunta es esta. Tiene una afirmación, la pregunta, que dice, el latón es una aleación de zinc en base cobre, siendo la solubilidad del zinc en el cobre de 38,3%. ¿Alguno de ustedes, con ayuda de Vero y de Gerardo y mía, podría darle significado a cada una de las palabras que voy a subrayar? Profe, la primera, capaz que le erro, no estoy seguro, pero creo que es la sustitución de átomos en las redes de cobre por un átomo de zinc, digamos. Bien, bien, bien. La aleación, ¿cómo se define la palabra aleación en el contexto de la ciencia escolar que estamos dando? En el contexto de esta química para futuros ingenieros. No solamente, no sé quién está, por favor preséntense porque no los veo. El que habló recién es Francisco, profe. Bueno, Francisco, yo hablo de Francisco, pero puede ser cualquier otro alumno. ¿Con qué se relaciona la palabra aleación en este contexto? Agustín escribe que aleación es una mezcla de sustancias metálicas. Bien, bien. ¿Y esa mezcla cuántas fases tiene? ¿Una, profe? Una. Entonces se puede considerar que una aleación es, para este contexto, porque hay aleaciones que no lo son, ¿no? Pero bueno, no son eso. Pero ¿qué sería para ahora, en este momento? Si es una mezcla de una fase, ¿qué nombre recibe? Homogéneo. Solución. Juan escribe, es una mezcla homogénea. Correcto. ¿Y qué nombre recibe? La chica creo que lo dijo. Solución. Solución. ¿Quién está hablando? Valentina. Valentina, correcto. Solución. Pregunto, Valentina, Francisco, Agustín, Roy, cualquiera de los que estén. Esa solución es una solución sólida, líquida o gaseosa. Sólida. Sólida, correcto. Quiere decir que la aleación la podemos clasificar como una solución sólida. ¿Por qué se le llama sólida? ¿A qué se le llama solución sólida? ¿Nos acordamos de eso? A una solución donde el componente mayoritario está en estado sólido. Muy bien. Cuando el mayoritario, que ¿cómo se llama en este caso? Aleante. Aleante. Está bien. ¿Y qué nombre, qué sustancia es? El cobre. Correcto. Ese mayoritario, que es el aleante, está en estado sólido. Mientras que, ¿cómo se llama el otro? Aliado. El aliado, el minoritario, que en este caso, ¿qué sustancia es? El zinc. El zinc, bien, bien. El minoritario, en este caso, es un sólido, en forma, o sea, el zinc, separado de la aleación, está en estado sólido, por eso se llama sólido en sólido. Bien. Pregunto entonces, lo que dijo Francisco al principio, ¿qué tipo de solución sólida es la aleación de zinc en base cobre?
¿Sustitucional o intersticial? Y ahí Francisco me lo va a responder seguro. Si está correcto lo que dije, es sustitucional. Correcto, es correcto. ¿En qué te basaste? ¿Cuál es tu fundamento teórico para decir eso? ¿Cuál es tu no observable que vas a aplicar para fundamentar lo que estás diciendo? Él o cualquiera de los que estamos acá. A mí me mató, profe. No sabría responderle. Perfecto. En el rayo atómico hay que fijarse de los elementos. Perfecto. El radio atómico es una propiedad periódica de los átomos y por lo tanto forma parte de nuestra bolsa de no observables. ¿Se entiende? Entonces, el fundamento de por qué el zinc es un aliado que sustituye al cobre es porque tiene, además de otras características muy parecidas al cobre, como es la valencia, la electronegatividad, etcétera, lo más importante que poseen es que la diferencia de los radios no supera el porcentaje del 15%, ¿es? ¿Qué dice el libro? Busquen en el libro de texto. Claro, en más o en menos un 15%, no hay una gran diferencia de radios y por lo tanto ese sería mi fundamento teórico. Allí está el no observable. ¿Entendiste, Francisco? Sí, profe. Bien. Ahora seguimos. Siendo la solubilidad del zinc en el cobre 38,3%. ¿Se acuerdan la definición de solubilidad? Acá no hay tutía, acá es una definición extraída de cualquier libro, hasta de Wikipedia. ¿Se acuerdan qué quería significar la palabra solubilidad? Si tienen la definición, mejor. Capacidad. Bueno, en realidad es una relación, No vamos a hablar de agua porque obviamente no tenemos agua, pero podemos hablar de mayoritario y minoritario. No sé quién habló. Otro Agustín. Agustín, si lo podés poner en mayoritario y en minoritario, ¿cómo lo podrías decir? Bueno, pero lo que vos tenés que modificar es la magnitud que estás disolviendo. ¿En qué magnitud se mide la solubilidad? ¿En masa, en tiempo, en volumen o en cantidad de sustancia? En masa. No, esa era la molaridad y referido a 1 litro de solución. Acá la solubilidad la hemos definido en masa. Era la masa en gramos de una sustancia llamado soluto, aleado, lo que sea, minoritario, que se encuentra disuelto en 100 gramos de mayoritario, solvente, aleante, es soluto, solvente, aleado, aleante, a una dada temperatura en un estado estable, es decir, que no le pase nada que yo agite esa mezcla. Entonces, ahora la pregunta de rigor. ¿Qué significa 38,3%? En términos de solubilidad, ¿qué significa? Que cada 100 gramos de cobre hay 38,3 gramos de zinc. Bien. Entonces,
en 100 gramos de cobre voy a encontrar 38,3 gramos de zinc distribuidos, mezclados en forma sustitucional. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Se entendió todo? Bueno, entonces, la primera oración que tiene este problema resulta Profe, que perdón, antes que siga, ¿no sería cada 100 gramos de latón encontraría 38? no, porque eso es concentración Ah, bien, bien, bien. y esto es solubilidad. Y la Bien, bien. solubilidad está referido, bien la pregunta, no sé quién preguntó, Francisco, profe. Francisco, bien la pregunta. Acá es solubilidad por gramos, por cada 100 gramos de solvente, aleante mayoritario. ¿Está? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Contenta. Pero, ¿cómo vamos? Vamos bien, Cris, tranquila. Vamos bien, vamos bien. Bueno, Están participando. vamos a la primera. Voy a sacar la manita y después la voy a aumentar. Todo el mundo está leyendo, perdón, todo el mundo está leyendo ya desde su computadora el ítem 3.1. Para saber cuál de los metales de la aleación poseerá enlace metálico menos fuerte, indique. Vamos a empezar por la 3.1.1. ¿Qué hay que indicar? ¿Qué teorías o teoría utilizará como fundamento? Indique y justifique cómo la utiliza. Digan todo lo que quieran. Acá tienen las opciones. ¿Entienden la pregunta si no la explico? Sí, profe, ¿sería la de orbitales moleculares por lo que dijimos anteriormente o no? Lo que estuvimos hablando de los radios. Ah, no, perdón, no me estoy confundiendo, me parece. La teoría de banda para sólidos habría que usar, ¿no? Bien, bien. La pregunta, ¿quién dijo orbitales moleculares? Francisco, profe. Francisco, Sí. un compañero tuyo, que no sé cómo se llama, que dijo teoría de bandas para sólidos. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dijo tu compañero? Sí, sí. Cuando lo estaba pensando, cuando le estaba por decir la justificación, me di cuenta que le erré. Yo te voy a preguntar, Francisco, contestame si querés, si no, decime paso. Bien, bien. Acá no estamos ni evaluando ni nada, estamos viendo qué nos acordamos de todo lo que vimos, nada más que eso. Porque ustedes después tienen que poner a estudiar y ver un poco más en profundidad. Yo te pregunto, Francisco, ¿qué elementos se utilizan para la teoría de bandas de otras teorías? ¿Qué otras teorías vimos? Que utilizamos para la teoría de bandas. ¿Cómo, profe? No lo entendí. ¿Qué términos en la teoría de bandas provienen de una teoría más amplia? ¿Vos te acordás que decía la teoría de bandas o a qué se refería? Ah, Bueno, contame. Si te habla un poco de, vale, como yo me acuerdo, profe, ¿no? Sí, está bien, está bien. Habla un poco de los orbitales enlazantes, antienlazantes, y esa es la fuerza metálica. En base a eso se basa la fuerza metálica, dependiendo de los bloques dependiendo de qué bloque
de qué bloque venga el elemento, tiene más o menos orbitales de banda enlazante y antienlazante. Y bueno, eso es más o menos lo que me acuerdo. O sea, que ¿alguien puede ayudarlo? ¿Cómo utiliza la teoría de banda? ¿Alguien puede ayudarlo? ¿Cómo se utiliza? Yo no quiero que me den una respuesta concreta. ¿Qué es lo que ven ustedes en la teoría de banda? ¿Qué ven? ¿Qué van a buscar? ¿Qué van a ver para saber si el enlace metálico es más fuerte o menos fuerte? ¿Alguien puede ayudarlo a Francisco? Habría que ver de qué bloque es el elemento. En base a eso también ver cuántos electrones de valencia hay y cuántos moles de electrones de valencia se organizan en cada orbital de banda, digamos, si son antienlazantes o enlazantes, y ver así si es más fuerte o menos fuerte el enlace. Pero depende de qué, de qué cosa en los orbitales enlazante y antienlazante. ¿Qué es lo que ustedes ubican en esos orbitales? Moles de átomo. En los orbitales, ¿qué es lo que... ¿Quiénes definen los Moles orbitales? de electrones de valencia. Ah, Me equivoco. claro. Ustedes tienen que comparar los electrones de valencia que tienen las energías de los orbitales enlazante y antienlazante. Bien, perfecto. La pregunta es, vuelvo a Francisco. Francisco, vos dijiste orbitales de banda, enlazante y antienlazante. El término enlazante y antienlazante, ¿de dónde proviene? ¿Alguien puede ayudarlo? Puede ser, profe, yo no estoy seguro, por el tema de las fuerzas atractivas y de repulsión. No. Está escrito ahí dentro de las opciones que tenés para elegir. Una de ellas es, ¿de dónde salen los términos enlazante y antienlazante? Agustín menciona el enlace covalente. ¿Qué parte del enlace covalente, Agustín? ¿Qué teoría del enlace covalente? ¿Dónde escucharon enlazante y antienlazante? Que no es de la jerga común de los ingenieros, que le llaman de valencia y de conducción, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el texto que les dejé para leer sobre semiconductores y semiconductores N y P, que hablaba de valencias de conducción y de orbitales de valencia y de conducción, que yo les dije, para nosotros que enseñamos química, la mejor manera de interpretar estos orbitales son enlazante y antienlazante. La teoría de orbitales moleculares es la que, de donde surge, que es la teoría madre, digamos, de la cual se desprende la teoría de banda. Acá se encuentran los términos enlazantes y antienlazantes. Yo utilizo de esa teoría el término enlazante y antienlazante para describir que cuando hay una atracción de muchos átomos, se forman niveles energéticos de menor energía que los átomos aislados y además niveles de energía mayores, más inestables, que desestabilizan el modelo, que son de mayor energía que esos átomos aislados, y por eso se llaman orbitales antienlazantes, pero que venían de un modelo teórico cuántico que se llamaba teoría de orbitales moleculares. Pero además, le pregunto a los que están escuchando, ¿de dónde viene la palabra orbital? ¿De qué modelo teórico? ¿Qué necesito yo saber antes de aplicar la teoría de bandas?
Del modelo atómico actual viene. Obvio, claro. Para eso nosotros dijimos, bueno, en el átomo los electrones se encuentran con energías cuantizadas y los electrones se van a distribuir en distintos subniveles de energía cuantizada que reciben el nombre de orbitales y se identifican con una letra S, P, D. Quiere decir entonces que usamos todos los modelos cuánticos que tengamos para trabajar con la teoría de bandas en los sólidos, para los sólidos, y para decir entonces, para analizar a esos sólidos y decir cuál enlace será menos fuerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el espíritu de la pregunta? ¿Hay alguna reflexión respecto de esto? También, cuando nosotros hablamos de electrones de valencia, nos estamos metiendo adentro del átomo. Estamos en el paradigma cuántico porque hablamos de electrones de valencia, electrones cores que se encuentran en niveles energéticos cuantizados. Bien. La pregunta es ahora, yo no lo tengo escrito acá, lo voy a pasar a otra diapositiva, ustedes sí lo tienen escrito, el punto 312. Indique de todos los que aparecen el argumento científico correcto y completo que permite concluir cuál de los metales que forman el latón tiene el enlace metálico menos fuerte, cada metal por separado. Entonces yo voy a pasar a la otra diapositiva que acá está, dice, este es el texto, ¿no? Dice, acá, indique el argumento que ustedes crean correcto y completo. Entonces, hay un argumento que dice, el enlace metálico menos fuerte es el zinc, porque tiene más electrones de valencia y es menos duro. Ese es uno. El otro dice el cobre. Y lo justifica y lo fundamenta diciendo porque posee menos electrones de valencia. El otro es el que habla de orbitales de banda, enlazantes y antienlazantes. El otro habla de los radios. Acá también habla de orbitales antienlazantes. Acá también habla de orbitales antienlazantes. Acá también se habla de antienlazantes y enlazantes. Acá no se habla de todo eso, se habla de la energía. Acá no se habla de nada de esto, se habla del punto de fusión. Y en el último se habla de una mezcla de configuraciones electrónicas
de orbitales enlazantes, antienlazantes y del punto de fusión. Bien. De todo eso, ¿cuáles son los que van a descartar para no hacer ningún tipo de análisis? Y los que hablan de los puntos de fusión porque es algo macroscópico y nosotros dijimos que nuestros fundamentos tenían que estar basados en no observables. Bien, entonces, espérate, ¿dónde tenemos? A ver, el punto de fusión. El Acá. ay, no veo nada. El que necesita menos energía para deformarse, ese lo saco. Ese. El I, Cristina habla del punto de fusión. El zinc, ¿cuál? El I. El I. ¿Bien? Ah, bien. Perfecto. No sé, Valentina, ¿cuál otro? Y el J. Y el J, porque también sí, el J lo vamos a analizar después, pero habla de... yo quiero mostrar el J que dice, según las configuraciones electrónicas del cobre, me gustaría que analicemos el J porque habla de no observables como son las configuraciones electrónicas. Después habla de electrones de valencia que se ubican en OBB y OB asterisco. Después habla de que el zinc es el de menor punto de fusión y por lo tanto la intensidad de la fuerza es menor. Es decir, ¿cuál es el error más grave que hay acá? Además de otros errores graves. ¿Qué les parece? Que está poniendo como causa el punto de fusión y como consecuencia, por lo tanto, la intensidad del enlace. ¿Ven? Eso es grave. Porque el punto de fusión, en definitiva, es algo que puede uno inferir a través de la intensidad de la fuerza del enlace. Eso es lo más grave que tiene este argumento. Pero hay algo más de grave acá. A ver, Valentina, si te das cuenta. ¿Vos considerás que el zinc posee un electrón de valencia más que el cobre? ¿Uno solo? Ay, me conecté a cursar sin la tabla cerca, grave error. Así que lo voy a buscar y vengo a fijarme. Uno tiene 11 y otro tiene 12. Les pregunto a la clase, ¿ustedes creen que este argumento tiene validez científica? Cuando habla de orbitales de banda, enlazante y antienlazante, decir un electrón, 11 electrones. No. ¿Qué tendría que decir? Hablábamos de moles. Claro. Esa es otra de las cuestiones que hacen que esto no tenga validez científica, porque no es riguroso. ¿Por qué no es riguroso? Porque en orbitales de banda no es de un átomo. Los orbitales de banda se generan por los electrones que hay en un mol de esos átomos. Entonces va a haber un mol de electrones de valencia más que los electrones de valencia que tiene, digamos, la otra sustancia. Y también está mal decir que poseen 11 y 12 electrones de valencia que se ubican en orbitales. No son 11 o 12 electrones de valencia. Son 11 mol y 12 mol de electrones de valencia que se ubican o que tienen energías de los OBB y los OB asterisco. Por todas esas circunstancias, a pesar de que utiliza no observables, este argumento no responde a la rigurosidad científica. Y tampoco responde
responde a la coherencia argumental porque pone como prueba la causa de un no observable. Mejor dicho, la causa de un no observable es una prueba, el punto de fusión. El punto de fusión es un observable que lo utiliza como causa de un no observable, que es la intensidad de la fuerza del enlace metálico. Bien. Vamos a ir ahora por los demás. El primero, ¿ustedes creen que el primero es completo, riguroso, convincente? No. ¿Qué es lo que acá molesta en este argumento? Un poco lo que veníamos diciendo sobre que habla de electrones de valencia y no de mol de electrones de valencia. Además menciona algo sobre si es duro o no. Claro, Sí. tiene algo que ver si es duro o no. Claro, pero yo quiero saber cuál de todos estos es una explicación de cuál tiene un enlace metálico menos fuerte. Es el zinc, es correcta la respuesta, pero el fundamento que utiliza no es correcto. ¿Qué tiene que ver que sea menos duro? ¿El menos duro es causa de que el zinc tenga enlace metálico menos fuerte o es la consecuencia? Y el hecho de que tenga más electrones de valencia, y también lo dijo ella, no dice mol, está apelando a un modelo que es el modelo clásico. Y el enlace metálico se explica por el modelo cuántico. No me importa que tenga más electrones de valencia. A mí lo que me importa es que cuando yo compare esos electrones de más que tiene de valencia, estén desestabilizando el modelo. Y entonces sí, si esa diferencia desestabiliza ese modelo, esa estructura, entonces esos electrones son los que hacen que el enlace metálico sea menos fuerte. Pero decir, porque tiene más electrones de valencia. El hierro tiene más electrones de valencia que el cromo. Y uno podría decir que el hierro tiene un enlace metálico más fuerte que el cromo. Y está bien que lo diga, porque tiene más electrones de valencia. Pero ¿qué es lo que tiene que decir? En orbitales, con niveles, con petacos, que tiene el orbital enlazante con más electrones de valencia. Habla de los orbitales enlazantes. Entonces está comparando orbitales enlazantes. Entonces, esta respuesta a mí no me satisface. Este está mal directamente porque no es el cobre. Acá, ¿tiene algo que ver el radio para el enlace metálico? Pregunto. ¿No dijimos que los modelos eran los modelos cuánticos? Entonces, la respuesta D tampoco la considero, porque tiene que ver con los radios. Nadie habló de los radios. Es un no observable, correcto. O sea, desde el punto de vista de lo que es un argumento, tiene una coherencia, pero no es correcta esa coherencia. Vamos a ver acá.
Dice, el zinc porque tiene más electrones de valencia en orbitales de banda antienlazantes. ¿Les parece que es un argumento convincente? ¿Es completo? Yo creo que no, porque no habla tampoco de la cantidad de moles en banda enlazante, no hay ninguna comparación a nivel microscópico que nos permita tomar una referencia, si son comparables o no. Perfecto. Bueno, y estas dos están mal porque habla del cobre. Después ustedes fíjense porque están mal, ¿no? Yo para ir adelante. Entonces me queda una única, que es esta, la C. Leemos la C. Lean la C, a ver qué les parece. ¿Qué agregarían ustedes para que sea totalmente completo esto? En vez de hablar de electrones, hablaríamos de moles de electrones en las bandas antienlazantes y demás. Bien, bien. Ahora hay un detalle que quiero que lo vean. Acá el alumno puso sin sólido. Y eso es muy importante. El alumno que escribió esto tiene en su cabeza la idea de que tiene un mol de átomos de zinc. Porque acá está el mundo simbólico de la química. Entonces, en realidad lo que los alumnos escriben es zinc sólido, OBB9, OB asterisco 3, cobre sólido, OBB9, OB asterisco 2. Y escriben lo que escriben. Eso es lo que le estaría faltando a este argumento. La distribución de los electrones en OBB y en OB asterisco, ¿de acuerdo? Pero es la que más se acerca a un argumento completo. Esta respuesta, si bien faltaría esa porción de la respuesta y poner mol e indicar que son los electrones de valencia, esos que pone 9, 2, 9, 3, estaría prácticamente aprobada la conclusión, la respuesta que está dando. Todas las demás estarían desaprobadas. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una manera de poder discernir entre enunciados correctos y rigurosos y completos de enunciados que o no son rigurosos, o no son completos, o no son correctos. ¿Dentro de qué? Dentro de la ciencia escolar que damos, dentro de la disciplina química para la formación de ingenieros. Seguramente ustedes pueden enriquecer esta
como es esta explicación. Pero lo que yo les quiero pedir, que no confundan orbitales enlazantes y antienlazantes con electrones de valencia. Porque acá me está faltando una explicación que dan los alumnos. Estas son todas explicaciones que dan los alumnos, son extraídas de los exámenes. Pero hay una explicación que allá acá no puse, que dice lo siguiente. Quiero que estén atentos a lo que voy a decir. El que tiene enlace metálico menos fuerte es el zinc, porque tiene más electrones antienlazantes que el cobre. ¿En qué falla esta explicación? En la terminología. En realidad, los electrones son de valencia y se encuentran con niveles energéticos enlazantes o antienlazantes, en orbitales antienlazantes, o generan orbitales enlazantes y antienlazantes. Entonces, los electrones son de valencia y los niveles cuánticos reciben el nombre de orbitales enlazantes y antienlazantes. Y además, todos los metales del bloque D poseen la misma cantidad en mol de orbitales enlazantes que antienlazantes. 4,5 mol y 4,5 mol. Lo que diferencia un metal de otro es la cantidad en mol de electrones de valencia que van ocupando esos niveles energéticos. ¿Entendido? Respiren, por favor. Alguien que diga algo. Es una porquería, lo tiramos a la basura, estamos totalmente desahuciados. Algo digan, caramba. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, haz toda la que quieras. Vale. Bueno, ahí tenemos dos metales que están en distintos grupos. Si fuese dos metales del mismo grupo, ya esa argumentación no... No lo vamos a desarrollar. Ay, no me sale tu nombre, pero bueno. Mijail. Exactamente. Sí, no lo vamos a desarrollar por grupo. Ok. Lo vamos a desarrollar. No. Yo lo que le iba a comentar era, pues, si se me presenta la situación de dos metales en el mismo grupo, ya lo que tendríamos que argumentar un poco más sobre los radios. Tendríamos que ver la configuración electrónica interna que va creciendo a medida que vos vas bajando en un grupo. Porque a medida que bajás en un grupo, que no lo vamos a trabajar, están los orbitales D y los orbitales F. Ok, profe. Entonces, está un poco más complicado. Acá la idea es que los estudiantes que hacen química puedan diferenciar un texto que tiene que ver con una explicación científica en química de algo que no es una explicación científica en química. Por ejemplo, la H es una explicación. La H es una explicación, pero no está escrita con todos los componentes del argumento. No tiene en cuenta los aspectos submicroscópicos de los modelos químicos, de las teorías químicas. Entonces, la H no es una explicación para química. Las explicaciones en química tienen que mantener los tres mundos de la química: el macro, el submicro y el simbólico.
Si no están esos tres componentes, no es un argumento completo. Puede tener una validez que para determinadas circunstancias se valora y mucho. Pero cuando está totalmente completo y cuando el estudiante abreva en el mundo submicroscópico de la química, utilizando las teorías de la química y utilizando las expresiones típicas de esos entes y entidades no observables, está escribiendo algo completo. Ahora, tiene que tener coherencia y rigurosidad. Por ejemplo, el J utiliza entes y entidades del mundo submicroscópico, del macroscópico, pero no tiene rigurosidad. Porque mezcla un átomo con un mol de átomo. Bueno, vamos a la pregunta 313. Dice, ¿qué significa que un metal sea menos duro que otro? Indique la respuesta que usted considera más idónea y de no encontrarla, escriba dicho significado. Bueno, analicen A, B, C, D y D. ¿Cuál creen de todas esas afirmaciones es el significado más idóneo de decir si es una cosa es más dura que otra? Un objeto o un metal es más duro que otro. Bueno, ¿cuál creen que es la más idónea? Piensen ustedes a qué llaman o a cómo ustedes pueden considerar una sustancia, un metal, más duro que otro. Bueno, la respuesta es que ninguno de estas afirmaciones es idóneo para explicar la dureza de un metal. ¿Qué es la dureza? ¿Qué es un metal más duro que otro? La dureza, como definición que damos, es la resistencia que oponen las partículas de los metales a ser separadas. Entonces, aquel que requiera más energía para separar a sus cationes core o a sus átomos, es el que va a ser más duro. Por supuesto que tiene que ver con la energía del enlace, obvio, pero en realidad no es la teoría de bandas la que me explica cuál es más duro. No es por la teoría de bandas que me dice cuál es más duro. No es porque los electrones de valencia estén en orbitales de banda antienlazantes, es que es más duro.
sino que la energía mecánica que hay que ingresar desde el exterior para romper, para separar, para penetrar, es muy intensa, la tiene que poner el hombre, porque en los medios no hay esa energía. Entonces tiene que ver con ese detalle. Por eso, para poder fundamentar lo que estoy diciendo, voy a aplicar la teoría de bandas para saber cuál es el enlace más fuerte. Pero en rigor de verdad, lo que está preguntando acá la consigna es el significado de algo duro o blando. Habíamos visto en una diapositiva que el sodio se cortaba con un cuchillo. Entonces dijimos todos, el sodio es blando. ¿Y por qué ahora ustedes dicen que es blando? Porque lo veo cómo se corta con un cuchillo. Necesita poca energía mecánica para cortarlo. El hierro es duro. Entonces tiene que ver con la energía que yo le imprimo a esa sustancia para cortarla, pulirla, fisurarla, etc. Ahora, si esa es el análisis que yo tengo que hacer para ver la dureza, yo tengo que explicar a través de la definición o de una especie de definición o de significado de lo que es la dureza. Yo entiendo la dureza por esto. Por eso digo que para mí algo duro o algo menos duro depende de la energía que hay que imprimir a ese objeto, a ese cuerpo, para provocar esa ruptura, para provocar esa separación. Entonces, ninguno de las afirmaciones que están escritas son lo suficientemente idóneas para explicarlo, porque no es la teoría de banda ni los electrones de valencia en orbitales de banda las que me dicen si es duro o no. A través de la teoría de banda yo puedo inferir, puedo usarla como inferencia, decir, bueno, si tiene una fuerza del enlace metálico más intenso, la energía que tengo que aplicar es mayor y por eso, porque tengo que aplicar mayor energía mecánica, digo entonces que eso va a tener alta dureza. ¿Alguna reflexión? ¿Algún pensamiento? ¿Hay algo en el chat? No por ahora. Bueno, por último, sí. Por ahora, lo mismo. Por último, volvemos a la diapositiva y vamos a ver el problema 3.2. En esta diapositiva me parece que falta el 3.1.3. Claro, porque cuando yo me desconecté totalmente, yo tenía otro de este. Yo te lo tengo que pasar completo después de este, ¿verdad? Bueno, el 3.2 dice, el latón expuesto a la atmósfera se pasiva con dos sustancias, carbonato de cobre y óxido de zinc. ¿Qué significa? Que se pasiva. ¿Alguien sabe? Que los metales de la aleación ya no tienen la misma reactividad que tenían antes de pasivarlo, porque ahora tienen una barrera física, que es una capa que los separa de la acción corrosiva, oxidante de la atmósfera. Entonces, pasivación es bajarle la reactividad al metal.
Entonces dice, para decaparlo totalmente se utilizó una solución de ácido clorhídrico de concentración 0,4 molar. Voy a subrayar las palabras que quiero que ustedes le den significado. ¿Qué quiere decir decapar? ¿Qué les sugiere este término? Decapar quiere decir que le voy a quitar la capa que tiene. Lo voy a limpiar de esa capa que tiene esa aleación. O ese metal, no recuerdo. Decapar. ¿Cómo? ¿Qué está entre paréntesis? A ver. Claro, claro. Tal cual. ¿Está entre paréntesis? Ah, acá. Bien. Entonces, decaparlo es quitar, pero o sea, yo después te explico qué es una disolución química, eso después lo veo, pero digo, la palabra decapar significa quitar la capa, desnudar al metal o a la aleación, quitarle la capa. ¿Y qué quiere decir totalmente? ¿Qué les parece? Decaparlo totalmente, ¿qué significaría? Que le vamos a... Sí, a ver. No, iba a decir, será dejarlo como estaba antes de ser puesta a la atmósfera. Que le vamos a quitar todo lo que tiene arriba. Todo. Completamente limpio va a quedar. No queda nada ni de carbonato de cobre 2 ni de óxido de zinc, monóxido de zinc. No queda nada de todo esto, porque voy a decaparlo totalmente. ¿Y con qué lo voy a decapar totalmente? ¿Qué vendría a ser una solución de ácido clorhídrico? ¿Es una Sería ¿De qué? cloruro de hidrógeno mezclado con agua. Correcto, es una mezcla. Es una mezcla. ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea. ¿Y qué quiere decir de concentración 0,4M? Que hay 0,4 mol de cloruro de hidrógeno cada 1 litro de solución de Correcto, ácido clorhídrico. correcto. Eso quiere decir. Que yo voy a decapar con esa solución. Las reacciones de decapado que se pueden considerar, yo les cuento ahora, pero lo vamos a ver más adelante, disolución química de sólidos que forman la capa y que son de doble desplazamiento, cursan con 100% de rendimiento. ¿Qué significaría eso para ustedes? Intuitivamente, lo que les surge, ese decapado va a cursar con 100% de rendimiento. Es una reacción química, es una transformación química. ¿Qué significa que cursa con un 100% de rendimiento? Sería como que logra reaccionar todos
los reactivos que tenemos. Exactamente al revés. ¿Está bien? El 100% de... ¿Quién está hablando? ¿Valentina? No. Sí. Ah, Valentina. 100% de rendimiento, ¿sabes qué significa? Que el producto va a ser el máximo que se pueda formar. Rinde el 100%. Esto es una reacción química, ¿verdad? El decapado químico es una reacción química. Hay reactivos y productos, ¿verdad? Cuando te dicen el 100% de rendimiento, es porque el producto que se forma, o los productos que se forman, pueden ser uno, varios, es lo máximo que se puede formar. Suponte que te dijera que todos los decapados cursan con un 50% de rendimiento. Entonces, los productos que se forman, si se tenían que formar 100, en realidad, ¿cuántos se van a formar? 50, porque el rendimiento es el 50%. El rendimiento tiene que ver con cuánto producto se forma. Si es el máximo de producto, decimos que cursa con un 100% de rendimiento. Después vamos a ver qué significa rendimiento, definición. Pero ahora quería ver, gracias Valentina, porque muchos estudiantes consideran que el rendimiento es que el reactivo se consumió totalmente. Y no es así. El rendimiento tiene que ver con cuánto es el producto que se tendría que formar respecto de lo que realmente se forma. ¿Y son irreversibles? ¿Qué significa que son irreversibles? ¿Alguien sabe que son irreversibles? ¿Qué quiere decir irreversibles? Que una vez que obtenemos los productos ya no podemos hacer ningún proceso para volver a obtener los reactivos que teníamos al comienzo. Tal cual. Es decir, que son magníficas estas reacciones. Cursa con un 100% de rendimiento, se forma todo lo que tiene que formar, no vuelven para atrás, es decir, ningún producto se pierde porque se forma algo de reactivo, y además dice que la disolución química del carbonato de cobre 2 desplaza 0.336 litros de dióxido de carbono medidos en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué significa que desplaza ese valor en litros de CO2 gas medidos en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué quiere decir que se desplaza un gas? ¿Que se forma un gas o que se burbujea? Que se burbujea. Que se forma. Ah, perdón. Que se desplaza. Lo veo que aparece un gas después de la reacción. ¿Y qué significa condiciones normales de presión y temperatura? Que tenemos 0 Kelvin y una presión de 1 atmósfera. A 273 Kelvin y a 1 atmósfera de presión. Este es el estado, condiciones normales de presión y temperatura. Bien, les pregunto ahora, ¿qué estuvimos haciendo hasta recién con este 3.2? Leyéndolo. ¿Y cómo lo leímos? ¿De corrido, así? ¿Enlatado en expuesta? No. Le dimos significado a cada uno de los términos. Entonces dice, si quisiera calcular la masa total de la capa, ¿cómo procedería para arribar a la respuesta? Primero lo leo. Después le doy significado a todas las palabras que están ahí, que son propias de la química. Todas las palabras que dijimos son propias de la química, excepto, bueno, la palabra decaparlo. En química sería disolución química de sólidos. Pero todo lo demás es químico. Entonces necesito saber
el significado de todas esas palabras. Después la pregunta que van a tener que hacerse es ¿qué datos necesitan? Porque a lo mejor necesitan algún dato más. Después cuando pregunta qué conceptos, definiciones, bueno, parte ya lo dijimos. ¿Qué representaciones simbólicas voy a utilizar? Si es que necesito utilizarlas. Y además voy a tener que escribir un texto justificando cada uno de mis procedimientos. Y eso lo vamos a hacer la semana que viene. Bueno, aquí hemos terminado. ¿Alguna consulta, alguna reflexión? ¿Ninguna? Profe, disculpe. Sí, Yo- Valentina, te escucho. Sí, yo curso con usted las clases de práctica y para esta semana, es algo nada que ver con los temas, pero para esta semana nos había pedido que entreguemos unos ejercicios Sí, y quería saber si te los puedo entregar unos días más tarde, el lunes, porque bueno, tengo un examen y no llego para el jueves. No, el lunes no. ¿Por qué no me lo llevas el jueves a la consulta de la otra semana? Ah, bueno, bárbaro, buenísimo. Siempre en la consulta entregame los deberes. Perfecto. Sí, porque para esta consulta, o sea, los quería entregar para esta, pero bueno, no voy a llegar por el examen este, así que... Porque si no, así yo en esa consulta lo corrijo y te lo entrego. Perfecto. Buenísimo. ¿De acuerdo? Gracias, Sí. Valentina. No, gracias a vos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? No, solamente que yo quiero decir algo, Cris, Sí. que estábamos en el chat con Roy y algún otro. No sé si todo lo que pusimos quedó claro. Estábamos con el tema de lo que es la pasivación y lo que es el decapado. La pasivación, como pusimos ahí, es algo que uno desea, que protege a esa pieza de futuras oxidaciones, mientras que el decapado es quitar una capa, pero no es esa misma, o a veces sí, sino una capa que por algún motivo está ensuciando o molestando. No me acuerdo si fue ahora o a la mañana, Cris, que decías, por ejemplo, si quisiéramos decapar una pieza de bronce y limpiarla para exponer el bronce y no el color verde que pueda tener. Esa capa que se forma, que no lo pasiva, pero le da otro aspecto. Más, no sé si ayuda o no. Sí, 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 que clarísimo. Perfecto, Roy. Buenas, profes. ¿Se me escucha? Sí, Lucía. Sí, hola. Yo quería comentar una situación particular. Bueno, Que mañana yo estaba anotada con el grupo 1 para ir al IMAE. sí. Y por una cuestión médica que me enfermé, tengo que hacer reposo mañana. Y quería, Lucía, más sí que te nada- leí, no llegué a contestarte, perdón. Lo iba a hacer ahora cuando terminara la clase. No hay problema, profe. Lucía, Yo vos para avisar que, bueno,